Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. El- Mi nombre es Carlos Joaquín García Polanco. Soy psicólogo y tanatólogo clínico integral de la Asociación de Tanatología y Psicología Colima. El día de hoy yo voy a estar compartiendo el tema de desgaste emocional. Bueno, algunos lo vieron como cansancio emocional. Sin embargo, voy a darle el nombre de desgaste emocional. Hubo una ligera pues un ligero cambio en cuanto al nombre. Sin embargo, o sea, no es que no sea el tema de cansancio emocional, sino que yo más bien me voy a referir como desgaste emocional de esa manera. Siendo que pues acaba de comenzar la transmisión en vivo, vamos a dar un espacio a los participantes que van a estar viendo este tema durante la tarde para que puedan dar tiempo a conectarse a otros y si no, pues iniciar por respeto a los que comenzaron en esta transmisión. De igual manera, para poder continuar en vivo. Y realmente me gustaría que estuviéramos interactuando porque vaya que me gusta un poquito más de manera presencial. Ahí en la asociación acostumbramos bastante el hecho de poder realizar preguntas, de realizar dinámicas y pues una vez pasando esto de la contingencia serían bienvenidos en la asociación como siempre lo han sido. En la tarde de hoy nos acompaña la maestra Marta González Reina, está aquí y pues me parece que ya les está dando la bienvenida en el chat para que si tienen alguna duda o algún comentario pues nuestra Martita nos va a estar apoyando aquí en lo que deseen y en lo que se pueda apoyar aquí. Esperemos que las condiciones sean favorables. En caso de que a alguien se le dificulte o se le complique entrar al directo o que se trabe por alguna razón, que se les vaya el internet, no se preocupen. Se está trabajando de una forma en la cual los videos se guardan y se puede ver la repetición. Hace un rato comentaba con una persona, le comentaba que pues en caso de que no alcanzara a meterse por su trabajo, que estaba la repetición y la persona realmente me comentó, pero pues no es lo mismo estar en vivo o sea, verte en vivo, pues, que ver una repetición y dije, bueno, es verdad, la emoción, el sentimiento y el deseo de poder compartir este tipo de temas para que cada vez más personas conozcan acerca de, conozcan acerca de nuestro trabajo, vaya, porque pues nuestro trabajo no tendría tanta relevancia si las personas no le dieran el lugar justamente que debería de estar ahí. Ok, perfecto. Estoy leyendo un par de comentarios. Buenas tardes a los que se están conectando, a los que ya tenían tiempo conectando por ahí. Levanten su manita, digan presente, aquí estamos, les acompañamos, les escuchamos. Ok, el tema de hoy es un tema bastante extenso, pero es uno de los temas que me gusta mucho realmente poder trabajar en consulta, una parte de la explicación, porque pues cada persona, claro que trae una historia de vida totalmente diferente y sin embargo, pues este tema se puede abordar desde diferentes áreas y desde diferentes perspectivas y ayuda bastante el poder dar una explicación de lo que sucede ante cierto tipo de pérdidas o de duelos, vaya, ya sea pues una pérdida de un empleo, de pérdida de una relación de pareja, entre otras. Entonces es algo bastante maravilloso. Perfecto. El buenas tardes y también la manita arriba de presente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar el tema. Desgaste emocional o cansancio emocional, como se publicó en la página. Yo quiero hacer la pregunta si alguien ya tiene un ligero conocimiento o si están aquí porque, al igual que yo, vienen a aprender. Entonces, si saben qué significa
cansancio emocional o desgaste emocional. Me gustaría poder leerles. De igual forma yo voy a continuar con el tema, voy a proceder. El desgaste emocional es un tema, como ya les comentaba, bastante amplio. ¿Y qué quiero decir con bastante amplio? Bueno, es el hecho de que implica, pues no solamente la parte emocional, porque la terapia racional emotiva conductual, que es un tipo de terapia que se maneja, habla acerca de que para que una persona experimente una emoción, primero debe de haber un pensamiento. Y ante cierto tipo de situaciones, las personas tenemos pensamientos, ya sean pensamientos socialmente conocidos como positivos o socialmente aceptados como negativos. ¿Y por qué digo socialmente? Porque cada persona le da su interpretación. Para mí algo que pudiera ser malo, tal vez para otra persona podría ser bueno. Entonces, por eso es que digo socialmente. Y bueno, quisiera comenzar con uno de los síntomas que vendría siendo la desmotivación. Y voy a enfocarlo con un ejemplo en cuanto al duelo. Cuando un ser querido parte, trasciende, ¿qué es lo primero el primer tipo de reacciones? Bueno, pues como se han visto a través de esos temas en las etapas del duelo, algunas personas reaccionan con ira, otras personas con incredulidad, con shock, pero dentro de todo ese proceso del duelo llega un momento exacto en el que las personas comienzan, nosotros dentro de los síntomas psicológicos le conocemos como la anedonia o la pérdida del placer, de édonos, que viene de placer. Que si a una persona le gustaba salir a correr, pues ya no lo va a hacer, aunque era una actividad que antes le producía total satisfacción, total placer, ya no lo va a hacer porque pues se encuentra una desmotivación. En ese momento no hay una razón por la cual la persona esté contenta, esté feliz porque acaba de trascender un ser querido o alguien que lo acaban de correr de su trabajo. Probablemente pensamientos como, bueno, y es que yo creía que era bastante productivo y me corrieron, pues entonces soy un bueno para nada. O sea, a eso me refiero con que primero comienza en la mente con un pensamiento. Si una persona tiene un pensamiento negativo o catastrófico y está dándole constantemente vueltas y vueltas a ese pensamiento va a generar una emoción. Paloma Cavadas dice que las personas, que siempre tiene que venir un elemento científico que acompañe algo del pensamiento, porque dice, ok, piensa en que estás materializando salud, en que eres vida, en que eres energía, y las personas muchas veces se quedan así como de, pero ¿cómo voy a pensar yo eso? Bueno, entonces, ¿cómo piensas, ejemplo, que tu pareja está con otra persona? ¿Cómo piensas que por qué no llega? O sea, ¿cómo piensas que no eres bueno para algo? Y eso sí te lleva a sentir una emoción negativa. Pues, queridos amigos y personas que nos acompañan, invitados, déjenme decirles que también lo positivo es de esa manera. Y se los voy a plantear con el siguiente ejemplo. Ya mencioné la parte de una pérdida de un ser querido o de un trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando en el trabajo llega tu jefe y te felicita por todo lo que has hecho? Pues te sientes feliz y dices, wow, y tu pensamiento comienza a ser totalmente distinto. Y llegas a la conclusión de que si pudiste hacer eso, puedes hacer mucho más. ¿Cómo es que varía no solamente la situación, sino también el hecho de cómo nos hayamos educado, cómo es que nos hayan educado, las ideas con las que hayamos crecido? Porque muchas veces yo he escuchado tristemente, pero no me corresponde obviamente, así que marco mi límite, socialmente hablando, que una madre o un padre pasan con su hijo y es que eres un bueno para nada, es que eres un tonto, es que quítate, es que no sabes hacer nada, ok. Pero ¿por qué no plantearlo mejor en forma de una pregunta para que el niño no crezca con una idea preconcebida ya? ¿Cómo crees que pudieses hacer esto? Ok, ¿cómo crees que pudieras darle una solución a esto? ¿Crees que si haces esto vas a solucionarlo? O sea, en vez de decirle no sabes, quítate, tonto, cállate, son pensamientos que de alguna manera limitan el saber, y no solamente el saber, sino el hecho de cómo voy a pensar más tarde. Y muchas de las experiencias y situaciones que nos abordan nos pueden llevar a tener una desmotivación.
Les mencionaba el ejemplo de la pérdida, les mencionaba el ejemplo del trabajo y ahora hablando de una ruptura amorosa, porque le voy a dar varios enfoques para no estar solamente en uno y hacerlo tan monótono, vaya. Cuando hay una relación de pareja y esa relación de pareja llega a su fin, culmina, una de las dos partes, de acuerdo a Walter Rizzo, cuando hay una relación codependiente, una de esas dos partes fue la que estuvo más apegada en esa relación. Y entonces cuando esa persona cree que pierde su vida, su mundo, que todo se va a ir totalmente abajo, entonces las personas regularmente suelen tener una herida. Y es una herida muchas veces muy dolorosa, sobre todo por el tipo de situaciones que compartieron, por la cantidad de tiempo que estuvieron estas personas juntas. Y regularmente se hace la pregunta, ¿esta persona volverá a amar? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿se dará la oportunidad de amar como amó o amar aún más después de lo sucedido? ¿Y por qué lo digo esto? Porque muchas veces culmina una relación tan maravillosa, pero lo que yo no percibo o lo que yo no alcanzo a darme cuenta es que esa relación culminó. Sí, es verdad. Duele, perfecto. Valida tus emociones. Yo las valido también, porque lo entiendo. Es parte del dolor. Pero crecen con un miedo, siguen con un miedo y dicen, pero es que yo no voy a volver a hablarle a una mujer. Es que yo ya no voy a tener una novia o ya no voy a tener un novio. Y es que si sucede lo mismo y el es que son pensamientos que de alguna forma limitan. Y se vive desde el miedo, ya no se está viviendo desde una motivación, desde un placer, desde un goce de la vida, sino desde una limitación y una desmotivación terrible. Porque entonces, ¿y si me vuelve a suceder? Retomando de nuevo a Walter Rizzo, un psicólogo bastante reconocido, él menciona que cuando tú tienes una relación de pareja y esa llega a su fin, tú eres de alguna forma quien debe de valorarse. Si una persona dice, pues no, es que tú te perdiste de esa persona, responderle no, yo no me perdí de esa persona se perdió de mí. ¿Y por qué mencionarlo de esa manera? ¿Que no vales totalmente la pena? Te lo planteo. Yo te aseguro que sí. Y así como tal vez esa persona dejó de tomarte la importancia que realmente mereces, pues déjame decirte que otras personas sí te la están tomando y que son esas personas que regularmente en esa red de apoyo te quieren ayudar a que tú salgas de esa situación. Y en cuanto al punto de la desmotivación, bueno, hay dos tipos de motivaciones, de acuerdo a los expertos del desarrollo humano. La intrínseca, que es la que viene de adentro, y la extrínseca, que es la que viene de afuera. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo, Carlos, estoy en el trabajo. Y entonces en el trabajo llega mi jefe y me dice, oye, Carlos, fíjate que has hecho tu trabajo muy bien, te felicito. Realmente esto que haces ha ayudado a mejorar a la empresa, ha ayudado a aportar ideas, ha ayudado a que haya un crecimiento, ha ayudado a que las personas se acerquen. Y entonces yo digo, wow, no cabe duda de que es un trabajo maravilloso. Mi jefe me reconoce, entonces al yo tener un reconocimiento exterior, estoy obteniendo una motivación extrínseca. Y bueno, si tengo más buenas ideas, voy a continuar. Pero en cambio, si no las tengo, no voy a poder continuar. Ok, voy a ir a otro punto muy importante, el cual en el gasto emocional es la pérdida de la memoria. Perdón, en un proceso de un diagnóstico de depresión como tal, ya no un sentimiento de tristeza, sino ciertas características diagnósticas, mencionan una parte de la pérdida de la atención, pero también va ligado a la memoria. Entonces tenemos dificultades en un proceso depresivo para poder recordar ciertas cosas. Y entonces las personas comienzan todavía con pensamientos negativos y catastróficos. Pero es que antes mi memoria, yo tenía una buena memoria y yo podía, pero están en esa etapa, muy probablemente, porque el proceso depresivo lo comprende de esa manera, que va a haber un declive en la memoria. Y de esa manera muchos lo utilizan de alguna forma para estancarse en el dolor.
pero no lo hacen porque sea obligatorio o porque quieran y digan, ah, sí, yo quiero seguir triste. Pues claro que no. Es una forma inconsciente de ese desgaste emocional, de ese duelo, de esa pérdida de alguna situación por la cual ya no se sientan mm, con la misma energía, con el mismo sentimiento, con la misma valía, con el mismo reconocimiento social o interno o de las personas que me rodean. O tal vez llegando a sentir que algo o alguien me hace falta. Ok. Dice María del Rosario que la persona que pierde a su pareja tiene un duelo y tiene que pasar por las etapas 5, que según Elizabeth Kubler-Ross, y ya que supera su duelo, pues puede volver a tener una relación, como decías tú, ¿no? Que por el momento sí la persona se desmotiva, pero que ya que pasa su duelo, pues vuelve a tener ilusiones y sueños, ¿no? En Claro, base a la relación. Sí, claro. seguimos, Carlitos. De hecho, a mí me gustaría retomar un punto, retomando a Elizabeth Kubler-Ross, así de rápido, en cuanto a las 5 etapas, más que superar, es resignificar. ¿Y por qué retomo esta palabra de mi mentora? Muy sencillo, porque el hecho o sea, tú dices, ok, está esa situación, lo acepto, ya pasó. Y está perfecto, está maravilloso, pero cuando tú dices, ok, está esta situación, la acepto, ya pasó, y esto me enseña, como lo dice Walter Rizzo, como lo dijo en algún momento Elizabeth Kubler-Ross, yo aprendí, por ejemplo, de esta relación de pareja, que no quiero una persona que sea controladora, no quiero a alguien que me grite, y me lleva una frase que me encanta de Walter Rizzo que dice, no todo desamor es malo y no todo amor es siempre sostenible. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces la pareja era controladora, a veces la pareja maltrataba a la mujer o la mujer al hombre o viceversa. Entonces, es un punto a rescatar qué puedo aprender de esta relación, qué no quiero volver a repetir en la siguiente relación, darme esa oportunidad también para amar. Perfecto, muchas gracias por el Por el aporte. comentario. Sí, gracias. Eh, Siguiendo con esta parte de la pérdida de la memoria, de los pensamientos negativos, catastróficos, vamos a ir al pesimismo, que muchas veces es característico de esa sintomatología que ya tomándola como tal de una depresión. Y regularmente se acompaña de pensamientos catastróficos, no sirvo para nada, y es que si me vuelve a pasar, y es que nadie me quiere. Y entonces, de alguna manera, se genera un surco mental negativo en el cual la persona está estancada. No se le debe de obligar a la persona a que salga, no se le debe de obligar a la persona a que deje de dormir. Es en un proceso, y un proceso que ya está marcando cierto límite. Cuando considerarían que ya es una exageración, por ejemplo, dejar de comer. O sea, si quiere dejar de comer, perdón, un día, ok, es solamente un día. Pero ya cuando son 3 días, una semana, entonces sabemos que ya no es parte de un proceso normal. En cuanto a esta parte de lo fisiológico, corroborar con un médico cuánto es lo normal que una persona en un proceso de esa magnitud, ya tomándolo, no dormir ya se consideraría pues enfermizo o patológico, o cuando sí es normal para poder valorarlo, porque los autores te dicen, ok, que un mes en depresión, y otros dicen no, ¿sabes qué? 3 semanas, otras personas te dicen 3 días sin comer, y otros autores te dicen 4 días sin comer, 5, pero creo que una valoración de acuerdo al contexto favorece mucho esta parte, porque no es lo mismo un varón adulto o una mujer adulta en México que en España. Varían muchas cuestiones, entonces sería más bien determinar de acuerdo al contexto, porque también de una colonia a otra difiere bastante, aunque se esté en el mismo estado o en el mismo país. Ok, otro punto muy importante es el de la saturación de actividades, que también pueden llevar a un desgaste emocional y no solamente en cuanto a un proceso. Muchas veces, y yo también lo he, lo he experimentado, es que me quiero ir a hacer ejercicio, es que me quiero ir a dar un tema, es que me quiero poner a leer un libro, es que me quiero hacer esto, es que me quiero poner aquello, ok.
pero hay que pensar si voy a descuidar mis sueños, si voy a descuidar mi alimentación. En caso de que no lo hago, ok, perfecto, pero ¿qué calidad de sueño estoy teniendo? ¿Qué calidad de alimentación estoy teniendo realmente? Porque entonces, ok, oye Carlos, ¿y cómo te fue en tu día? Ah, mira, perfecto, leí un libro, hice qué hacer, hice meditación, eh, hice introspección, me fui a los deportes, apoyé en tal lado, ayuda en la colonia. Ah, ok, está muy perfecto. ¿Y ya comiste? Pues sí, me desayuné un yogur y una pera. A ver, espera, ¿cómo que nada más un yogur y una pera? Pues, o sea, lo ideal sería que la persona, si está invirtiendo mucha energía en esos procesos, es que también la recupere a través de una alimentación adecuada, una alimentación completa. No soy nutriólogo, sin embargo, pues nos damos a la tarea de investigar, o sea, ciertos grupos alimenticios para subir cierto tipo de neurotransmisores, para tener energías, entonces ácidos grasos, carbohidratos y la proteína que debe de tener el, el plato del buen comer, vaya. Y simple hecho, no solamente decírselo a la persona, sino también poder implementarlo nosotros, porque somos guías de salud, entonces promocionando la salud y no tomando en cuenta estos principios básicos, considero que es bastante fuerte. Ok, entonces dentro de esa saturación de actividades, muchas veces no es solamente por el reconocimiento o por la satisfacción personal que te brindan. Retomando una vez más el duelo o alguna situación, o tal vez no un duelo, sino alguna situación que quiero evadir, por qué me ocuparía? ¿Por qué me saturaría de actividades? Por el simple y sencillo hecho de que no quiero enfrentarme a esa situación. De que yo sé de que esa situación probablemente va a ser dolorosa, va a ser estresante, y como no quiero tener que afrontar un estrés, no quiero tener que asumir una responsabilidad, pues entonces me es más fácil, me ocupo. Y un ejemplo, ¿no? Vamos a poner, ok, vecinos que ponen música. Entonces, yo, Carlos, estoy en alguna parte y se termina la hora en la que tengo que realizar las actividades fuera de casa. Y entonces regreso a casa y están los vecinos con su música a todo volumen. Y entonces yo digo, hijo de la mañana, pues planeaba hacer ejercicio en casa. Entonces me voy a la unidad deportiva, me voy a trotar allá me quedo un tiempo y hace tiempo que no veo a mi amigo, lo voy a ir a visitar. Y entonces me voy a hacer ejercicio y me voy a ver a mi amigo. Y, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Y, oye, ¿crees que me pueda quedar a dormir? O sea, evadiendo totalmente una situación que tal vez pude haber solucionado de alguna forma. Ir y platicar con el vecino, no ir y decirle directamente, sabes qué, bájale a tu música, quítale, me harta, o no directamente llamar a la patrulla, sino con cuestiones un poco más saludables para no tener que saturarte de actividades, solo por evadir una situación que te resulta incómoda. Y muchas veces el resultado, cuando se toma de diferente manera, es mucho mejor. Okay. Ahora vamos con el punto de asumir varios roles. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces se debe a un exceso de responsabilidad y entonces comienzo a darme cuenta de que me duele la espalda alta. Y entonces me duele el cuello, me duele la espalda alta. Bueno, a ver, ¿has estado asumiendo papeles o responsabilidades que no te corresponden? Y si lo haces, ¿por qué? Te frustra ver que las personas, con sus recursos, con sus herramientas que ellos tienen para resolver la situación, tal vez no la resuelven tan inmediatamente como tú lo haces. O que tal vez la situación no marcha como tú lo deseas. Pero justamente la otra vez escuchando un audio, mencionaba al final que, que no es astucia y no es traición del mundo lo que hay alrededor, lo que si lo tomamos desde un punto victimista, que nos hace sufrir, sino que el hecho de que las personas sean astutas o no, menciona el audio, no es un asunto de nosotros. El asunto que corresponde a nosotros es no ser demasiado cautelosos. Y culmina con esa frase: si este mundo no puede hacerte consciente, entonces, ¿qué mundo lo hará? Es un buen mundo. Con toda la oscuridad, con todas las espinas, hay rosas, hay también gran luz y puedes aprender de ambas.
Y es algo que a mí realmente me fascina bastante. Muchas veces llegan los pacientes a la consulta y me dicen, oye Carlos, fíjate que estoy muy cansado, fíjate que tengo bastantes días sin dormir, fíjate que estoy estresado, fíjate que esto o aquello. Y yo les digo, ok, platícame cuáles son las responsabilidades que tienes que resolver tú. Y ella me dice, no, pues tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Ok, les digo, hay una palabra mágica que va a comenzar a ayudarte mentalmente y muchas veces no es una cuestión de decirlo, sino de hacerlo consciente. El hecho de decir tengo, debo, de alguna forma genera cansancio para la mente. Como decir, qué flojera, ok. Pues tengo que hacer la tarea, pues tengo que preparar esto, o tengo que hacer aquello, o debo hacer esto, debo hacer aquello. Entonces, yo les digo a las personas, si tomaras dos palabras, ¿cuáles elegirías? Y ella me dice, no, pues así es. Yo les digo, ¿te parece si utilizamos elijo o decido? ¿Qué te producen esas dos palabras? Y yo les digo, cuando vas a una tienda a comprarte algo, o cuando alguien va y te invita, no sé, a una nieve o algo, que te dice, pues ¿cuál escoges? ¿Cuál eliges? ¿Cuál decides? De alguna forma, entonces, también te da, de alguna manera, el control, la satisfacción de saber que tú estás tomando las decisiones por ti mismo y que no estás asumiendo la carga de otra persona, no estás asumiendo un rol que no deberías de asumir. Entonces, un exceso de responsabilidad muchas veces está ligado a eso. Entonces les digo, ok, de todo tu día, de esas actividades, ¿cuáles son solamente tuyas? Ah, ok, bueno, pues que vivo con mi compañero, ¿no? Pues solamente me toca pagar la luz. ¿Y por qué pagas el agua? ¿Y por qué pagas esto? ¿Y por qué pagas aquello? No, pues es que si le digo a mi compañero se va a enojar, ok, pero cuando decidieron vivir juntos, que no llegaron a un acuerdo en el cual él se responsabilizaba por pagar ciertas cosas y tú por pagar otras, pues sí, es que bueno, algo tan sencillo como en un rol en el hogar, el hecho de quién va a cocinar, quién va a lavar, o sea, deben de elegir cómo se dividen estos roles y no estar jugando todo el tiempo al rol de yo lo hago todo porque si yo lo hago todo, todo está bajo control, que de alguna forma también estaría ligado a una baja tolerancia a la frustración. Entonces, tú estás haciendo las cosas de esta manera, pues sabes qué, a mí no me gusta. Mejor, prefiero cansarme, pero prefiero hacerlo yo a estar estresado, a estar enojado, porque si no entonces llego, te voy a hacer una mala cara, nos vamos a pelear, nos vamos a ir, me voy a ir, o te vas a ir y las cosas ya no van a salir bien. Entonces, mejor lo hago yo. Hace para allá, quítate, muévete, que suelen ser ese tipo de actitudes. Ok. Sobre exigencias. Y ahora yo quiero traer con este punto dos situaciones. Una situación personal, una situación individual y una situación social. Por ejemplo, socialmente hablando y desde el patriarcado, el hombre tiene que ser el que provee, el hombre tiene que ser el fuerte, el hombre tiene que ser esto, el hombre tiene que ser aquello. Y realmente el hombre asumió un papel muchas veces no tomándose en cuenta a sí mismo y a sus capacidades, sino tomando lo que un rol social dictaba que el hombre tenía que asumir. Y no solamente desde un patriarcado. ¿Cuántas veces en una comunidad o en el mismo núcleo familiar que nosotros tenemos no se nos dice, ¿sabes qué? Pues tú eres el hermano mayor, tú tienes que enseñarle a tus hermanos, tú tienes que cambiarlos. Y de hecho me tocó ver en un patrón cómo es que a mi mamá, como era la más grande, tenía que cuidar a mis tíos y pues bueno, a mí solo me lo platicaron, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no sucede hoy en día que por el hecho de que los padres tienen que, su forma de amor es proveer porque de alguna forma no puede estar uno o no puede estar el otro o en ocasiones los dos, entonces su forma de amor es proveerles? ¿Cómo? Saliendo a buscar el trabajo, entonces el hermano mayor se queda y tú te encargas de esto, tú te encargas de aquello. Sí, en ningún momento se les explica que es un apoyo, sino que se les dice, es tu deber y es tu responsabilidad, eres el mayor. ¿Y qué creen que sucede cuando esos niños o cuando estas niñas crezcan?
¿Ustedes creen que ya se quitaron ese rol? Carlitos, ahorita en base a esta pregunta que tú haces, Andrea Sepúlveda nos comenta, algunas veces puede caerse en la neurosis. O sea, son niños que de pequeños, como tú nos estás explicando muy claro, toman roles que creemos que no pasa nada, pero que después pueden caer en una neurosis, como nos dice Andrea. Tal vez lo que se pretenda es realizar muchas actividades por tratar de evadir otras. Puede que sean inclusive emociones y situaciones que desagradan y que muchas veces las tienen que hacer, ¿no? Importante su comentario de Andrea, que es verdad, empezamos por entrar en roles que podemos caer en una neurosis, ¿no? Totalmente ya en un problema ya emocional y hasta mental quizás, ¿verdad? Nos comenta Andrea. Así es, Martita, ¿cómo se convierte en algo tan patologizante? Muchas gracias, maestra, por su aportación, muy importante. Y sí, realmente las personas, de alguna forma, no se les enseña porque no es que no aprendan, todos tenemos esa capacidad de resiliencia, de aprender, de salir adelante de las adversidades, pero ¿con qué recursos se les enseña de que ya terminó una etapa, de que ya terminó una obligación? Y luego, ¿qué tenemos? La esposa cuidando al esposo como si fuera el niño, o el esposo cuidando a la esposa como si fuera la niña. Y de hecho, lo que mi mentora, Marta, me explicó en una ocasión, una dinámica maravillosa que a mí me encanta, que tomé prestada, es que se realiza un rol, niño, niño, adulto, adulto y papá, papá. Son 6 círculos. Entonces, se pone cómo se relaciona un niño con un niño. Y ya, ¿no? Pues juegan, si se pelean, al rato andan jugando otra vez, o sea, se perdonan, hay esa libertad, hay esa espontaneidad, esa naturalidad de responder de cualquier forma, y muchas veces como adultos con ciertos procesos durante la familia, durante la infancia, tenemos miedo a expresar eso, pero como niños no. Un adulto con otro adulto, ¿cómo sería lo ideal que se relacionaran? Con cordialidad, con formalidad, con educación, con respeto y con el hecho de que cada quien asume su papel. Y yo no llegué tarde por culpa del rutero, por culpa de la alarma, por culpa del teléfono, por culpa del cargador, porque entonces me estoy victimizando y no estoy asumiendo una responsabilidad. Cuando mi jefe me pregunta por qué llegaste tarde o qué fue lo que pasó, llegué tarde, asumo mi responsabilidad, no voy a decir algún pretexto, porque entonces un profesional no se justifica. Y eso fue algo que me enseñaron en el bachillerato. Un profesional no se justifica. Hice la cosa tal, ¿cuál es mi consecuencia? Asumo la responsabilidad. Y punto. Nada de que el camión, que el perro, que la libreta. Simplemente llegué tarde. ¿Tengo derecho a examen o no tengo derecho a examen? Ok. Un adulto victimizándose, no responsabilizándose de su vida. Aparte, lo que hace es darle poder a todo eso con lo que se está victimizando. Es que la libreta, ok, la libreta te va a seguir haciendo infeliz. Es que el rutero, bueno, siempre vas a depender del rutero para llegar temprano o para llegar tarde. Y es que si el rutero se para en el kiosco, se compra su Coca-Cola, pues ¿qué crees? Que tú llegues tarde va a ser responsabilidad siempre del rutero. Y gracias al rutero siempre vas a sufrir. No. Cuando tú dices, llegué tarde, asumo la responsabilidad, punto. Tú sabes cuáles fueron los motivos por los que llegaste tarde y tú eliges libre y conscientemente si vas a cambiar esos factores que de alguna forma tú puedes controlar. Porque si hablamos de elementos, tú puedes controlarlos y prevenir un desgaste emocional en este punto también. Porque la persona que se victimiza, sí, se victimiza para conseguir algo, para conseguir atención, para conseguir que no lo corran, que no le pongan falta, que alcance a llegar al examen. Excelente. Pero también pierde el control de su vida. Y todo eso genera un desgaste emocional tremendo. Y me ha tocado verlo mucho en consulta y también con mamás de pacientes. Físicamente se ven muy agotadas, muy cansadas, y lo primero que hacen, mi hijo, mi hija, mi primo, mi tía, mi hermana. Y entonces, cuando trabajamos esta parte, me gusta explicarla con dos árboles, uno que apunta hacia afuera como de elementos y otro que apunta hacia el árbol.
como responsabilizándose. Entonces, realmente es algo maravilloso cuando las personas eligen tomar la responsabilidad de sus vidas y darse cuenta del diálogo, del discurso que están utilizando en el día a día. Y eso es algo que no tiene precio y sinceramente da gusto, da alegría ver que alguien elija cambiar su entorno porque nosotros no lo cambiamos. Cada persona toma su decisión y tiene el potencial para hacerlo. Ok, yéndonos a otro punto, vamos a pasar a la competitividad. Competitividad profesional que muchas veces algunos le conocen como el celo profesional. Por ejemplo, estoy en mi trabajo, ¿no? Y llega algún psicólogo o alguna psicóloga, algún compañero, y entonces sale su paciente más contento o a la segunda sesión ya vuelve, si iba desalineado, si llevaba una playera resecada y así, y a la sesión siguiente, perdón, va totalmente transformado, con una camisa de vestir, con un pantalón de vestir, unos zapatos, o sea, se nota el cambio en la segunda sesión. Y entonces yo empiezo, oye, pero ¿por qué es ese psicólogo? Y mejor le doy terapia yo. Y me pongo de esa manera como una competitividad. Y no, y yo voy a sacar a mis pacientes mucho mejor. O sea, entre ese celo profesional también es un cansancio. También hay un cansancio porque, ¿qué necesidad de no dejar a la otra persona de alguna... Bueno, la otra persona probablemente ni siquiera sabe que tú estás lidiando con las situaciones con las cuales él resuelve con sus propias herramientas. Y tú ahí lidiando, malgastando el tiempo, que porque esto, que porque aquello. Y entonces, ¿en qué momento vas a dar una pauta para ser feliz y decir, ya basta? O una simple competitividad, es que fulanita sacó 10 y yo saqué 8. Ah, pero en matemáticas le voy a ganar, eso sí. O le voy a ganar en química. O le voy a ganar en este diplomado. O voy a hacer voy a hacer una maestría o voy a hacer un doctorado. No. Se trata de que hagas las cosas porque te llenan, porque te dan placer, porque te dan satisfacción. Y yo te garantizo que de esa manera vas a obtener lo que realmente mereces. Muchas veces las personas, yo les he platicado a las personas, ¿sabes qué? Me encantaría comprarme un carro. Y les digo, y sinceramente por ahora no lo tengo, pero realmente lo agradezco. ¿Por qué? Porque cuando no me doy la oportunidad de hacer ejercicio, de entrenar, por realizar otras actividades, esa caminada que me pudo haber ahorrado el carro, realmente no lo hubiera tenido y hubiera perdido esa actividad física. Y me dicen, oye, pero no estás enojado porque pues hay personas de tu edad que ya lo tienen. No. Si no tengo ese carro es por dos razones. La primera es que no me la he generado y la segunda es que no estoy compitiendo con nadie. Soy feliz con los recursos que tengo. Soy feliz con las herramientas que tengo. Estoy contento y satisfecho con la vida por tanto que me ha dado. Y cuando uno se da la oportunidad de ir a campo clínico, a un hospital de cancerología, a un asilo, es tan maravilloso saber cómo algunas personas se mantienen tan lúcidas, tan agradecidas dentro del proceso que están llevando, porque esas personas ya han trascendido de alguna forma esa situación y han comprendido que no venimos a la vida por algo material, sino que venimos por algo más. Cuando el cuerpo se desintegra, ¿qué realmente se lleva el alma? ¿Alguna vez se lo habían planteado? Si venimos aquí fue simplemente con el hecho de que la vida nos viene a enseñar, que nosotros venimos a aprender. Entonces, esa competitividad solamente nos limita, nos frustra, nos aísla, nos aparta o simplemente genera ciertas cuestiones emocionales indeseables que realmente no te van a permitir avanzar, sino que probablemente estarán estancados y en tengo que ser y en el tengo que ser y en el tengo que llegar y en el tengo que conseguir y en el soy esto, soy aquello, totalmente desde el ego. ¿Y en qué punto vas a disfrutar tu vida? Desde el ser, dándote cuenta de que eres un ser libre y en el momento en el que compites con alguien te estás atando a una persona, a una situación, a una materia. Entonces, la sugerencia y la invitación está hecha para que puedas disfrutar en este punto. Ok, ahora está el exceso de obligaciones
retomando una vez más la infancia, en cuanto a los padres, es tu deber, es tu obligación hacer esto, hacer aquello, y entonces las personas crecen con esa mentalidad y vaya, ¿quién les enseña que ya cuando llegan a la vida adulta de alguna forma pueden decidir? Pero Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, mencionaba que los primeros 8 años de la infancia son determinantes para instaurar la personalidad en la vida adulta. Entonces, ¿quién realmente enseña en ese proceso? Que simplemente terminó la infancia, comenzó la adultez y los principios no tienen que ser de esa manera. Y cuesta, si se puede trascender esa situación, pero cuesta tiempo o muchas veces cuesta el hecho de tomar la decisión, tomar el paso, que a algunas personas les es más fácil y a otras les es un poco más complejo, pero para otras es más sencillo el proceso que el tomar el paso. Entonces están atadas, se sienten obligadas realmente a realizar todo ese tipo de situaciones, porque si no entonces, ¿qué va a ser realmente de esas personas? Si no lo hacen, pues es que mi mamá me decía de chiquito, es que mi papá me decía de chiquito que tenía que hacer esto, que tenía que hacer aquello, si no, no iba a ser una buena mujer, si no, no iba a ser un buen hombre, que tenía que saber qué cocinar, que tenía que saber qué planchar. Entonces, no. Llega un punto en el que determinas cuáles son las habilidades que realmente te van a servir para poder enfocarlo hacia una vida plena y que realmente sí es una obligación que no estés realizando por placer. Hay una gran diferencia entre una responsabilidad y una obligación. Hay una gran diferencia. Ok, otra parte es la explosividad. Regularmente estuve leyendo un artículo muy interesante entre el desgaste emocional y la inteligencia emocional. Me parece que varios aquí hayan escuchado acerca de la inteligencia emocional. El autor es Daniel Goleman acerca de la inteligencia emocional, otros hablan sobre inteligencias múltiples. Bueno, el punto de tocar esta parte de la inteligencia emocional es que también voy a lidiar con las situaciones, porque dentro de la inteligencia emocional está la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Entre las personas y entre mí mismo, o sea, qué es lo que yo pienso de las personas, cómo es que me relaciono con las personas, cómo es que me digo, que llevo a cabo las situaciones y cómo es que de alguna manera esas personas lo hacen hacia conmigo, cómo me perciben y cómo poder tomar una situación. Porque muchas personas utilizan el término de madurez y que de alguna forma pues es algo subjetivo, porque para mí madurez pudiera ser una madurez física y simplemente crecer, el cambio de voz, etc, etc. Pero en cambio, cuando una persona aprende sobre inteligencia interpersonal, intrapersonal, sobre, mm, sobre esta parte del control, de la regulación, mejor dicho, de las emociones y conocerlos, porque muchas veces tú llegas con una persona y tú le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va en tu día? Bien. Y tú dices, bien mal, bien triste, bien enojado. Y de hecho las personas que me conocen me dicen, uy, ya pareces matraca con esa pregunta, ¿y para ti qué es bien? ¿Y para ti qué es bien? Y no me la quito de encima porque es una pregunta que me gusta mucho. Porque de esa manera las personas hacen conscientes qué es para ellos, no tanto para ti, sino para ellos bien. Y esa es la finalidad, no es para mí, sino para que ellos mismos se perciban cómo se sienten, contentos, alegres, tranquilos, optimistas, entusiastas, tristes, enojados, entre otras emociones, ¿no? Entonces, para empezar, saber qué emoción tengo en este momento, qué pienso, cómo me siento para saber cómo voy a comportarme o cómo me puedo comportar o qué hacer con esas emociones. Muchas personas me han preguntado, oye Carlos, pero fíjate que yo estaba enojado y le dije a esta persona esto, le dije aquello y después me sentí mal. Y yo le dije, ok, pero ¿y si es consciente para empezar de que te sentías molesta o de que estabas molesta, fúrica, irascible, impulsiva o impulsivo y que le dijiste esto o que le dijiste aquello? No. Ah, ok, bueno.
el primer paso es, yo sé que es complejo, pero cuando te percibas que ya estás, que ya estás irascible, que ya estás impulsivo, que ya vas a decir una mala palabra, que ya vas a tomar una acción, le digo, entonces percíbete. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Bueno, alegría, enojo, tristeza, ok, estoy enojado. Tienes todo el derecho de sacar tu enojo, de sacar tu llanto, de sacar cualquier emoción. Pero una premisa que yo utilizo con la ira, por ejemplo, es, puedes sacarla de cualquier manera que tú quieras, pero siempre y cuando no le hagas daño a la otra persona ni te hagas daño a ti. Si es que la situación fue generada por una persona y tú elegiste enojarte, porque también eso es parte de asumir la responsabilidad. Porque si entonces fulanito me hace enojar, fulanita me hace llorar, mi primo esto, mi prima aquello, mi tía esto, entonces esa persona siempre es como, yo les digo, es como si tuvieran un control remoto. A ver, hace enojar a Carlos, apriétale el botón y ya se enojó Carlos. Y las personas no nos hacen enojar. Las personas dicen y hacen cosas y siempre lo van a hacer. Van a decir o van a hacer cosas y nosotros elegimos. Y nosotros elegimos si nos enojamos, si lloramos, si no. O si nos damos cuenta de que esa persona nos está hablando desde una emoción también. Si nos habla desde su tristeza, si nos habla desde su decepción, si nos habla desde el chantaje de alguna forma para poder hacer consciente realmente lo que se va a producir. Y bueno, si yo digo, una persona está molesta y me dijo, Carlos, fíjate que esto y aquello, y empieza a echar rayos y centellas, pero yo me doy cuenta de que esa persona está enojada, está excelente, Adrián, Mario, Dayana, está excelente, está perfecto. Hablamos cuando estés más tranquilo, ¿te parece? No, pero es que fíjate que esto y aquello. Hablamos cuando estés más tranquilo, ¿te parece? Pero es que me estás ignorando y que si te vas. Hablamos cuando estés más tranquilo. Tercera llamada. Me aparto por mi salud para no engancharme. Y ya se lo mencioné 3 veces. 3 veces. Para que haga conciencia de que está molesto y que mientras esté molesto yo no estoy dispuesto a engancharme y a mezclarme con su enojo. Y claro que pues nos prohibiría entrar en una explosividad, en un desgaste, porque cuántas veces no está o el amigo o el vecino o la pareja, y es que tú esto y aquello, y nosotros, ya va a empezar otra vez. Y empezamos, y nos quedamos callados, y nos quedamos callados, reprimiendo, aguantando, reprimiendo, aguantando, y llega un punto en el que explotamos. Y entonces, pero es que tú también, y entonces la otra persona se queda así como, bueno, caray, pero si todo el tiempo estuviste callado, o yo pensé que eras una persona calladita, que no decía nada, que no mataba ni una mosca, pero no, no es eso, sino que la persona simplemente reprimió, se aguantó, no reconoció, no dio importancia a esta pauta o a esta herramienta que acabo de mencionar acerca de comprendo que estés enojado. ¿Te parece si hablamos cuando estés más tranquilo? Entonces, no se dio esa pauta de alguna forma. Entonces, la persona lo único que dice es contener, contener, contener y explotar. Entonces, desde la impulsividad, y muchas veces, pues no solamente son palabras, sino a veces se llegan a los golpes y se puede evitar muchas veces. Pero también en el duelo, pues, sí es una etapa muy crucial en el que tal vez, y de hecho es algo que iba a mencionar desde un principio, no es solamente un ciclo sin cerrar o un duelo, no es solamente la pérdida o del perrito o del empleo o de alguna situación de salud, sino que tal vez iba cargando con otros ciclos sin cerrar, con otros duelos, y entonces en el momento que es duelo, tras duelo, tras duelo, tras duelo, tras duelo, explota la persona. Y explota en llanto incontrolable y días llorando, y se calma un rato y después vuelve a llorar. Y es que no sé por qué estoy llorando. Y suele suceder y entonces nos ponemos a explorar. A ver, ¿cuándo fue la primera vez que empezaste a llorar? Desde que me comentas que tienes este malestar, desde que estás triste. Pues desde que murió mi perrito, ¿ok? Carlitos, ya nomás quedan 10 minutos. Hasta ahorita no hay preguntas. Algunos comentarios. Pregúntanos si gustas hacernos ya un resumen de volvernos a repetir para las personas que se conectaron ya un poquito tarde.
¿Cuáles son los síntomas emocionales y los síntomas físicos cuando hay un desgaste o un cansancio emocional? Si quieres ya para cerrar, porque se nos fue el tiempo encima y hay personas que se conectaron un poquito tarde, ya nomás, uno por uno. Sí, perfecto. Tenemos 10 minutitos. Mil gracias, muchas gracias. Sí, en efecto, desgaste emocional, mencionaba abordando al principio, está ligado a una desmotivación muchas veces por pérdida de la persona. Desmotivación. Se puede entrar en una anedonia, que es pérdida del placer, del goce de las actividades que antes producían placer. Pérdida de la memoria, que va muy ligada a la pérdida de la atención. Una persona que pudiera ser un excelente, un brillante estudiante, muy probablemente se encuentre estancado porque lo único que aborda su cabeza es la tristeza de tener un duelo o de tener una situación que lo ha llevado a un cansancio, que lo ha llevado a un desgaste. Y para abordar rápidamente algunos síntomas físicos, algunas cefaleas, sensación de cansancio, dolores de diversas zonas corporales, exceso de responsabilidad de la espalda, ganas de llorar, llanto incontrolable, como lo mencionaba hace un momento, hiperreactividad o hipersensibilizar, el tanto reprimir, aguantar. A pesar de dormir, no sentirse descansado, esto es muy común en procesos de estrés o de ansiedad y de depresión, por supuesto, que están muy ligados. Y dolores articulares, sin alguna explicación aparente, sin ninguna lesión, sin haber hecho ejercicio, hay dolores. Entonces, retomando de nuevo los síntomas emocionales, también está el pesimismo, el bueno, es que qué voy a hacer sin mi papá, es que ya me corrieron de mi trabajo, soy un bueno para nada. Ok, la saturación de actividades para evadir una situación, es que pues no quiero ver a mi jefe porque mi jefe me va a regañar, es que llega y se desquita con todos, bueno, entonces yo voy y me paso a otra área, y en el momento en el que estoy en otra área van y me llaman la atención, y aparte todavía va el jefe y se genera un desgaste mucho más grande. Asumir varios roles, como comentaba, desde la infancia se nos asigna, por así decirlo, ¿sabes qué? Tú eres el mayor, a ti te toca cuidar a tus hermanos, y los vas a limpiar, y tienes que barrer, y tienes que prepararles la comida, y tienes que bañarlos, y tienes que cambiarlo, y las personas no se nos enseña de alguna forma a separar que eso son responsabilidades que se nos están dando en un momento. Pero como lo mencionaba Sigmund Freud, menciona que los primeros 8 años de la vida son determinantes para instaurar la personalidad adulta. Entonces, las sobreexigencias, el hecho de un rol social, de que el hombre tiene que ser el proveedor, o la mujer tiene que ser esto, tiene que ser aquello, tiene que planchar, tiene que lavar, tiene que llevar a los 20 niños a la escuela, como era antes, a todos tiene que darles de comer, a todos, o sea, hay ciertas cuestiones sociales y hay ciertas cuestiones personales. Pero aquí la pregunta importante es, ¿con cuáles te sientes satisfechas y con cuáles tú te sientes identificado, pero obligado? Ahorita que termine. Ok. Competitividad profesional, que nos lleva a un cero profesional, que no tendrías por qué estar compitiendo ahí con alguien, porque realmente pues pierdes la vida y te desgastas en vez de gozar lo que vendría siendo tu profesión. Un exceso de obligaciones que también está ligeramente ligado a la asunción de los roles. La explosividad, que es un resultado de estar conteniendo ciertas situaciones, ciertos ciclos sin cerrar, y de repente explotar por estar aguantando y aguantando y aguantando cuando pudieras utilizar herramientas en las cuales expresarlo, siempre y cuando no le generes un daño a la otra persona ni te generes un daño. Asuntos pendientes sin resolver. ¿Cuánta ansiedad no genera un asunto sin resolver, y sobre todo si es algo de mayor prioridad? Y no asumir los riesgos que puede llevar el mantenerse en una situación de estas. Carlitos, hay una pregunta de Magdalena Matis, nos dice, ¿cómo podemos saber si una persona está sufriendo un colapso emocional? Ya dijiste algunas de los síntomas que pudieran hablar de que ya hay un problema a nivel emocional, y aquí lo que se me hace muy importante de cómo prevenirlo, cómo prevenir caer en eso, y si cuando tenemos un cansancio emocional, un desgaste emocional, si podemos tener riesgo de caer a lo mejor en ideación suicida o intento suicidio. Entonces sí me gustaría que nos hablaras de cómo prevenir. Tenemos 5 minutitos, es muy poquito tiempo, pero de menos algunas sugerencias a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en la transmisión, de cómo prevenir un colapso emocional. Ok.
Sencillo. ¿Y por qué digo sencillo? Mi mentor aquí presente, Marta González Reina, cuando yo recién llegué a la asociación, ella mencionó una palabra tan maravillosa que se llama coherencia. Entonces voy a sugerir lo que de alguna forma me ha funcionado y que también les he dado como herramienta a mis pacientes. Número 1, cuando una persona llega, yo le realizo una entrevista y evalúo 3 aspectos esenciales biológicos del ser humano. Hábitos de alimentación, hábitos del sueño y hábitos de alimentación, hábitos del sueño. Se me está escapando uno, pero bueno, rápidamente. En cuanto a la alimentación, les pregunto qué es lo que comen. Si toman algo como pues Coca-Cola, pues les digo de plano que es una basura. Entonces, porque ese azúcar tiene un efecto adictivo en el cerebro, como la marihuana, el tabaco o la cocaína. Entonces genera un daño tremendo, aparte de que también favorece la obesidad. Entonces traten de evitar comidas chatarras, comidas rápidas, traten de consumir nueces, que son principales, que proveen nutrientes y neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, endorfinas, para poder generar estos procesos de emociones favorables o positivas en el organismo. Ok, la segunda es dormir 8 horas, pero ojo, si tu sueño es interrumpido o si te levantas en la madrugada, consultar con un médico, con un especialista del sueño, para preguntarle cuál es la razón por la que te levantas a medianoche o por qué duermes 4 horas, luego te vuelves a dormir, te duermes 1 hora y luego te duermes otras 3. Sería cuestión de revisarlo ya con un especialista directamente del sueño. Lo ideal sería dormir de 6,5 horas a 8 horas, de acuerdo a investigaciones y estudios, y de manera prolongada, y que el sueño sea reparador y profundo, no como lo mencionamos hace un momento, del dormir y sentir que no descansé nada. Y realizar actividades como el deporte para elevar serotonina, para elevar endorfinas y para estar no solamente saludable, fortalecer el sistema inmunológico y no solamente generar esos neurotransmisores, además de que van a ayudar a no tener esos pensamientos catastróficos. Por el momento, si no tienes la oportunidad de salir en un parque, intenta salir en un espacio en el que no estés tanto tiempo. Si te la pasas la mayor parte del tiempo en tu sala o en tu cuarto, pues cámbialo, sal al patio, sal a otro lugar. Y si no, pues ponte de acuerdo con algún vecino, pero es importante practicar la meditación. También eleva algunos niveles de ciertos neurotransmisores y aparte te ayuda a tener ese control, esa regulación emocional y el control de los pensamientos, porque muchas veces son catastróficos ante ciertas situaciones que duelen y que no favorecen a todas esas conductas de salud que realmente nosotros tratamos y trabajamos con nosotros mismos y que ofrecemos a los demás. Otra buena práctica es la introspección, el yoga, o sea, actividades que tengan que ver con el mindfulness, biodanza y otras actividades que puedan ayudar a prevenir ese tipo de situaciones. Pues Carlitos, se nos terminó el tiempo. María del Rosario nos dice, ¿por qué hay pérdida de memoria cuando hay una pérdida? Más bien la pérdida de memoria es ante el desgaste emocional o el cansancio emocional, ¿no? Se va perdiendo como esa capacidad de memorizar cuando hay un desgaste emocional, no tanto en la pérdida, ¿verdad? Ajá. Es que inhiben los neurotransmisores, como el cortisol, con el estrés, inhiben y bloquean. Okay. Entonces, pues se nos terminó el tiempo, si gusta despedirse del público. Ok. Mil gracias por ver esta transmisión. Su servidor está bastante contento de tenerlos aquí, escuchando, aguantando un rato a Carlitos. Y pues ya saben que estamos a sus órdenes, estamos aquí para escucharlos, para leer sus dudas, comentarios. Cada aportación es importante y valiosa. Y pues sobre todo agradezco a este equipo, sin lo cual no sería posible, y a ustedes, sin lo cual también no podría darse este tipo de actividades. Nosotros aprendemos muchísimo de ustedes. No crean que solamente ustedes de nosotros, perdón, sino nosotros, ustedes. Muchas gracias. Aquí nos vemos dentro de 8 días. Sí, cierto. Casi se me pasa ese punto tan importante. Nos vemos dentro de 8 días. Ya saben que aquí tienen su espacio, aquí tienen la asociación que está a sus órdenes. Gracias.